En FM Ritmo estamos ya comentando desde la esquina del Coco. Desde la esquina del Coco, el pulso de la ciudad que palpita fuerte en los hechos y personajes que han forjado nuestra realidad. Bienvenidos a esta nueva cita en la esquina del Coco. Viene el Taytaybabura, se ve radiante tu luz, Ibarra la más querida de las bellezas de mi Ecuador. Cuna de arte, cuna de vida, cálida y linda, tierra de Dios. Siempre orgullosos te cantaremos, Ibarra leyenda y tradición. Hace 150 años, a la 1:15 de la mañana del 16 de agosto de 1868, dos sacudimientos sísmicos grandes, separados pocos segundos, arruinaron a la provincia de Imbabura. Las ciudades de Ibarra, Atuntaqui, Cotacachi, Otavalo y Urcuquí fueron completamente destruidas, así como muchos pueblos de sus alrededores. Según Pedro Fermín Ceballos, Otavalo perdió de 2.500 a 3.000 habitantes, sin contar con heridos y muertos o mutilados. Cotacachi, 1.300, Ibarra, 1.300, Urcuquí y sus alrededores, 1.200, Atuntaqui, Salinas, Tumbaviro e Imantag, algo más de 2.300. El autor indica, para un sacudimiento como el de entonces, no cabía escape para edificios ni para mortales, pues fácilmente cayeron de cuajo los templos levantados sobre cimientos y muros de cal y canto, así como las casas de 1 o 2 pisos construidas sobre adobes. Hasta aquí lo que señalan las crónicas de la época acerca de la tragedia de hace 150 años, como habíamos mencionado, y que puso a prueba el valor y el temple de nuestra gente, que sobrevivió al cataclismo, enterró a sus muertos, volvió a dar vida a la ciudad en 1872. De cómo fue la ciudad de antes del terremoto y de cómo se refundó Ibarra luego de que los sobrevivientes dejaron los llanos de Santa María de la Esperanza, vamos a hablar con Pablo Rosero Rivadeneira, antropólogo e historiador que comparte su conocimiento con nosotros. Saludos amigos, bienvenido Pablo, buenas tardes. Buenas tardes Silvio. ¿Cómo era Ibarra antes del terremoto de 1868? Conozcamos. Bueno Silvio, pues la ciudad de Ibarra antes del terremoto era una ciudad sumamente pequeña. Las calles iban desde lo que hoy sería la calle Borrero hasta por el norte, hasta lo que hoy sería la calle Velasco por el sur, por el occidente hasta la calle Juan Montalvo y por el oriente hasta la calle Juan Montalvo y por el occidente hasta la calle Chica Narváez. Una ciudad muy pequeña, pero que sin embargo tenía una importancia fundamental. Por su proyecto. No, por el proyecto de fundación de la ciudad de Ibarra, ¿no? Que la ciudad se funda con dos objetivos. El primero era la salida al mar, porque toma en cuenta que en esa época estamos hablando del siglo XVII, 1606 se funda la ciudad. Era muy complicado sacar las mercancías, o sea, sacarlas por el puerto de Guayaquil era una tarea de 15 a 20 días desde Quito a Guayaquil. Y en cambio buscaban un camino que sea, siempre en las crónicas de la época se dice el camino más cercano a Panamá. Entonces por aquí se pensaba que se podía salir hacia lo que hoy en día es San Lorenzo y por esa vía tener un acceso más fácil al Istmo de Panamá y por tanto a Europa. Además ya se conocía que el sector donde estaba San Lorenzo, el Pailón, era un lugar muy adecuado para un puerto, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Y el segundo objetivo era el rehabilitar o activar el comercio entre las otras ciudades de la audiencia, especialmente con Popayán. Claro. Ten en cuenta que entre Popayán y Quito no había una ciudad
una ciudad intermedia. Habían algunos asentamientos, pero no había una ciudad importante. Entonces, con ese segundo objetivo es el que también se funda la ciudad de Ibarra. Y esto nos lleva a plantearnos una pregunta que salió en algún programa anterior, Silvio, cuando hablábamos de la fundación de Ibarra, que nos preguntaban, y bueno, ¿y dónde fue el sitio exacto de la fundación de Ibarra? Entonces, resulta que existe un documento muy interesante de Luis F. Madera, donde él señala, que se llama Cabos Sueltos. Este documento es un documento del año 1923 más o menos, y él señala que el sitio exacto de la fundación de Ibarra al parecer se dio por la zona donde actualmente está el antiguo edificio del Hospital San Vicente de Paúl. Al oriente de lo que hoy es al oriente de la ciudad. Lo cual tiene su lógica, ¿no? Porque yo me imagino que buscaban a lo mejor un sitio que esté cerca de una fuente de agua, ¿no? Entonces, desde ese lado, pues es fácil acceder al río Tahuando y acceder al agua que trae el río, ¿no? Entonces, por la cercanía al agua, yo me imagino también que el sitio original de la fundación de la ciudad era ahí, ¿no? Estaba ubicada junto al Tahuando, la forma más próxima al Tahuando, etc. Todo pueblo, toda ciudad tenía su corazón, la plaza central, y casi todas las ciudades del Ecuador llevan el nombre de Bolívar en homenaje a Simón Bolívar para una de sus calles principales. Lo mismo sucedió en Ibarra, ¿no? Lo mismo sucedió en Ibarra. Y nosotros tenemos pues nuestra famosa arteria, que justamente hace pocos minutos, viniendo a la radio, tuve el placer de recorrer a los tiempos la calle Bolívar, ¿no? Caminando, que es muy bonito en esta época de verano caminar por las calles de nuestra ciudad. Es algo que yo, como ibarreño que vivo fuera, extraño mucho, ¿no? Estos días de verano, sobre todo, es algo muy agradable caminar por nuestra ciudad, que es plana, favorece para tener un paseo. Pero esta calle, la Bolívar, fue la arteria principal de la ciudad. Empieza, como sabemos, en la plaza Boyacá o Plaza de Santo Domingo, y termina en Caranqui. Entonces forma como una columna vertebral de la ciudad, y así fue desde tiempos de la colonia. En torno a la calle Bolívar se fueron levantando las casas, se fueron trazando el resto de cuadras, y sobre todo en torno también a la Plaza Mayor, que se llamaba en la colonia, y que hoy en día la conocemos con el nombre de Pedro Moncayo, ¿no? Entonces, el Parque Pedro Moncayo, donde están los edificios más representativos. Pero en ese tiempo sí es evidente que desde Santo Domingo hacia el norte era el recorrido de la calle Bolívar, pero terminaba en la Colón máxima. Claro, exactamente. Claro, porque el camino a Caranqui era el carretero. Sí, así es, exactamente. Había incluso si nos remontamos un poco más en el tiempo, hablando de la época colonial, yo me imagino que habrá sido solamente casi lo que decimos hoy en día, un chaquiñán, ¿no? O sea, debe haber sido así, claro. Lo que hoy es la Avenida Atahualpa. Lo que hoy es la Avenida Atahualpa, así es. ¿Algunos barrios de Ibarra de ese tiempo? Claro que sí, Silvio. Hay un trabajo sobre esto, Silvio, muy interesante, que está en el tomo 3 de la monografía de Ibarra, de esta monografía que, dicho sea de paso, los ibarreños deberíamos reunir esfuerzos para reeditarla, hacer una nueva publicación. Claro, una iniciativa brillante de la Sociedad de Amigos de Ibarra, y que llegó al 6º tomo. Así, me parece que ahorita ya está por el 8º, me parece, que ahora han sacado el 8º. Y yo, de lo que tengo conocimiento, existía hasta el 7. Me parece que ahora han sacado el tomo 8º. Si alguien ahí por ahí nos puede indicar, pues... Pero están agotados. Sí. Lamentablemente. Hay que reeditar. También creo que el tiraje que se hizo no fueron de muchos ejemplares. Pero yo sí invito a los ibarreños a leer la monografía de Ibarra, porque trae artículos muy interesantes. Y uno de esos es un estudio, ¿no?, del doctor Fernando Jurado Novoa, que es un destacado historiador, genealogista, y él habla de los barrios que existían en la época de la colonia. Y uno de los barrios que él señala es el que existía en torno a la Plaza Mayor, es decir, al actual Parque Pedro Moncayo. ¿Cómo se llamaba ese barrio? Se llamaba como el barrio de la Plaza Mayor, así, ¿no? Y consistía o más bien estaba integrado por las familias, digamos, de un estatus económico alto, precisamente porque en la Plaza Mayor estaban como los edificios o los poderes más destacados. Estaba el poder eclesiástico, estaba el cabildo,
cabildo, ¿no? Entonces estaba toda la autoridad, estaba la guarnición militar, etcétera. Entonces, en este barrio estaba, si bien es muy pequeño, porque solamente lo conformaban como las calles adyacentes a la Plaza Mayor, estaba conformado por las familias, digamos, de mayor estatus social en aquella época de la colonia. Y luego hay barrios cuyos nombres, Silvio, persisten hasta hoy en día. Por ejemplo, está el barrio de San Agustín, que se refiere a todas las calles aledañas a la actual iglesia de San Agustín, tomando en cuenta que los datos históricos señalan que la primitiva iglesia de San Agustín estuvo en el lugar donde se levanta la actual. La mayor parte de iglesias de Ibarra, Silvio, están en los mismos lugares que ocuparon antes del terremoto. No es que luego del terremoto cambiaron de lugar, sino que se procuró en los mismos lugares levantar de nuevo los... Pero la iglesia matriz, claro, estaba ubicada en otro lugar. Sí, la iglesia matriz sí, porque... Donde ahora es la capilla episcopal. Donde hoy es la capilla episcopal, porque hay una novedad. La catedral no existía propiamente, claro, porque la catedral... digamos, Ibarra empieza a ser obispado desde el año 1862. Y la iglesia matriz de la que usted me habla, Silvio, ejerció funciones de catedral hasta el año del terremoto. Sucede el terremoto y luego en los años siguientes, cuando los ibarreños regresan, lo primero que hacen es levantar la catedral, pero totalmente nueva, ¿no? Pero en tiempos de la colonia lo que existió fue la iglesia matriz. Y como bien dice usted, estaba ubicada al costado, o sea, en donde actualmente está precisamente la capilla episcopal. De esta iglesia matriz hay algunos datos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, que quien la mandó levantar fue nada menos que este presbítero Manuel de la Chica Narváez, del que hablábamos en alguno de los programas sobre las calles de la ciudad. Pero parece que este templo siempre tuvo problemas, digamos, en su infraestructura. Parece que los materiales que se usaban no eran los mejores, entonces la historia nos indica de muchas refacciones que le habían hecho a lo largo del tiempo. Ya para la época del terremoto, digamos, era una iglesia más consolidada, pero parece que no era tan grande. Y parece que en realidad la iglesia, digamos, como que ostentaba una mayor prestancia, una mayor importancia, era la iglesia de la Compañía de Jesús, que estaba diagonal al otro lado, exacto, del parque, al otro lado del de parque. La plaza. Así es, de la Plaza Mayor, que se llamaba en esa época. En cuanto a los barrios, Silvio, también existía el barrio que se llamaba de Predicadores o de Santo Domingo, y se llamaba de Predicadores porque los padres de Santo Domingo son conocidos como la Orden de Predicadores. Entonces era el barrio que está, todas las calles que están cercanas al actual templo de Santo Domingo. Había otro barrio interesante que se llamaba el barrio o calle, también le dicen en algunos relatos, de la Demarcación, que parece que eran todas aquellas casas que estaban ubicadas en la frontera de la ciudad, es decir, lo que hoy sería la avenida Eloy Alfaro, ¿no? O sea, la entrada que comunicaba con Quito, ¿no? Y también todo lo que estaba hacia Ajaví. También estaba el barrio de Pilanquí, que es toda la zona actual de donde está ubicada la antigua hacienda, la antigua casa de hacienda de Pilanquí. Había un barrio de Sicchos que se conocía. ¿Cuál era? ¿Dónde era? Este famoso barrio de Sicchos parece que estaba a la bajada del Tahuando, es decir, más o menos donde está hoy en día el Colegio San Francisco. Asimismo, otro barrio importante de esa época era el barrio de San Francisco, que estaba ubicado justamente en lo que hoy sería la calle Juan Montalvo, ¿no? Y Oviedo. Y Oviedo. Y más hacia el sur estaba el barrio de San Juan. De ahí viene el nombre San Juan Calle, ¿no? Que los ibarreños antiguos sobre todo recordarán esta parte de la... pero el nombre propio es Juan Montalvo. Así es, la nombre oficial. Siempre fue conocida como San Juan Calle, ¿no? San Juan Calle. Y decían que por ahí llegaban los San Juanes y que por eso se llamó así esa calle. Sí. Bueno, hay algunas versiones, ¿no? Pero además de eso, este barrio de San Juan Calle ocupa un lugar importante en la historia, y este barrio de San Francisco también, porque es de lo poco que más o menos queda en pie luego del terremoto, ¿no? Hay un relato de Manuel Pasquel, profesor de escuela en esa época, donde él dice: en esta fecha, dice, 16 de agosto, hemos perdido nuestro Ibarra, dice, solamente ha quedado el barrio de San Francisco, aunque en deterioro, ¿no? Entonces,
presumimos, o es de presumir, que parece que el cauce del río Tahuando de alguna manera actuó como un amortiguador del movimiento sísmico. Entonces este barrio que está tan próximo al Tahuando no sufrió tanto como sufrió el resto de la ciudad. Y por eso es que también en ese sector existe el barrio del Alpargate, en donde quedaron muchas casas de antes del terremoto. Es más, hasta hoy en día se conservan algunas casas que datan de antes del terremoto. Otro barrio interesante era el barrio de las Carnicerías, que estaba ubicado en lo que hoy en día sería el final de la calle Flores, ¿no? Justamente hacia la salida del Tahuando, muy cerca de San Francisco, ¿no? A veces los barrios no era que tenían grandes extensiones, a veces de una cuadra a otra cuadra ya cambiaba el nombre. En ese sector nosotros conocimos el Camal. Exactamente. Claro. Hoy es una parte del Colegio Oviedo. Claro que sí. Y un dato, Silvio, en este diario de apuntes de Manuel Alejandro Pasquel se menciona cuando después del terremoto se comienza a abrir, se comienzan a delinear de nuevo las calles, y él anota en su diario que desde La Esperanza bajaron él con un grupo de amigos a conocer la calle de la Carnicería, y él anota y dice: es una calle que ha llamado la atención cual si fuera una calle europea, dice. Entonces yo me imagino que será porque la ampliaron o porque hicieron alguna cuestión novedosa, alguna mejora significativa, pero él pone así, ¿no?, con bastante optimismo, dice: ha llamado la atención como si fuera una calle europea. El primer colegio de Ibarra, usted había mencionado en un programa anterior, que era el colegio de los jesuitas. Conozcamos algo de esto. Claro que sí. Mire, Silvio, desde el momento mismo de la fundación, cuando la ciudad de Ibarra se va poblando, estamos hablando del siglo XVII, hubo un interés muy válido, ¿no?, que era el de los ibarreños de tener un colegio para educar a sus hijos. Y entonces ellos tramitaron durante muchos años, esto es un proceso que duró mucho tiempo, pedir la autorización al rey de España. Se pedía en aquella época autorización para que se haga una fundación de un colegio, y pedían que sea un colegio de los padres jesuitas. Los jesuitas ya estaban establecidos en Quito, y los ibarreños lo que pedían era que una comunidad se asiente aquí y que regente un colegio. Entonces esto tomó muchísimos años, muchas idas y venidas a España, peticiones, incluso una negativa, ¿no?, del rey en primera instancia, hasta que finalmente aceptó. Y la aceptación y el inicio del funcionamiento de este colegio se dio en el año de 1685. Entonces por eso es que yo me atrevo a decir que es el primer colegio con el que contó la ciudad. Y tenía una novedad, Silvio, que tenía dos secciones: las clases que se llamaban de latinidad, que equivalían a lo que hoy en día diríamos la escuela primaria, y las clases de filosofía, que eran la secundaria. Entonces esa era más o menos la diferenciación que tenía este colegio. ¿Dónde estuvo ubicado este colegio? En toda la manzana que los ibarreños, ¿verdad?, asignaron a los jesuitas. Cuando ellos obtienen el permiso, se comprometen a dos cosas. Primero, a dotarle de un espacio físico al colegio, para lo cual el cabildo asigna toda la manzana comprendida entre las calles Rocafuerte, Oviedo, Flores y Sucre, ¿no?, donde hoy en día está el colegio, o donde funcionaba el colegio bilingüe, que antes fue el Colegio San Diego. Que antes fue el Colegio San Diego. Seminario Menor San Diego. Seminario Menor San Diego, así es. Toda esa manzana le asignaron a los jesuitas en 1685. Pero además los ibarreños se comprometen a darle una fuente de ingresos al colegio para que el colegio se sostenga. Y aquí un dato muy interesante: le asignan la estancia de Chorlaví, asignan esa hacienda, la asignan al colegio de los jesuitas, para que las rentas que produce la hacienda de Chorlaví permita el sostenimiento del colegio. Entonces, Silvio, esto es una cosa muy simpática, porque da muestra de cómo los ibarreños, con el fruto de su trabajo, sostenían la labor educativa desde aquellos tiempos. Saludamos a todas las personas que están siguiendo el programa a través de FM Ritmo en 103.5 megaciclos, señal abierta para Imbabura y Carchi, y también a través de el video en vivo vía Facebook. El programa lo repetiremos en FM Ritmo el domingo a las 8:30 de la mañana, y en cualquier momento está en el canal de YouTube FM Ritmo. Estamos conversando con Pablo Rosero Rivadeneira de la Ibarra de antes del terremoto. Hay muchos saludos, Pablo, en las redes sociales.
Jorge Madera nos dice saludos a Pablo, me saluda también a mí, gracias Jorge, y dice, Saludos a Jorge. todos los ibarreños deben leer la monografía de Ibarra. Así es, totalmente de acuerdo con Jorge. Jorge Luis Narváez también nos envía muchos saludos. Saludos, Jorge Luis, y a todas las personas que están siguiéndonos en las redes sociales. Háblenos ahora de un visitante italiano que estuvo en la ciudad en el siglo XVIII. Este visitante italiano fue un gran historiador más adelante. Vino muy jovencito, vino de más o menos de unos 25 años. Estamos hablando del padre Mario Cicala, o Chicala, como pronuncian algunos. ¿Jesuita? Jesuita, sí. Él ingresó a la Compañía de Jesús en Europa, y él desde muy temprana edad manifestó su deseo de ir a las misiones, que se llamaban en aquel entonces, para venir a América. Y vino con el padre José María Maugeri, que fue el jesuita que logró en España que se envíe acá la primera imprenta. Él hizo todas las gestiones para traer la primera imprenta. Entonces, con este padre, a su regreso de Europa, vino el padre Cicala, y hicieron un viaje larguísimo. Desde Génova pasaron luego por el puerto de Santa María en España. En el puerto de Santa María los jesuitas le detuvieron un tiempo, completando su formación. ¿Cómo sería ese viaje? Imagínese, en ese tiempo no había buques de vapor ni de nada, sino las carabelas. Claro, entonces buques de vela. Exactamente, era una aventura que tomaba meses, Silvio, más o menos tomaba entre mes y medio y 2 meses, solamente llegar hasta Panamá. Ahora, en Panamá usted tenía 2 opciones: cruzar el istmo y bajar navegando hasta Guayaquil, o si no, desembarcar en Cartagena y por el río Magdalena ir subiendo hasta un pueblo que se llamaba Honda, que era donde ya hasta ahí llegaba la navegación del Magdalena, y luego desde Honda hasta Quito a caballo, ¿no? En unas condiciones sumamente precarias. Pero todo esto lo cuenta el padre Cicala. Él escribió un libro que se llama Descripción histórico-topográfica de la provincia de Quito, escribe, de la Compañía de Jesús, así escribe él. Pero esto lo escribe cuando él ya era mayor, y cuando ya él sufre la expulsión. Entonces, cuando los jesuitas son expulsados, van a Italia, y él en Italia es cuando escribe todo este documento. Pero es un documento... Y debió acordarse mucho de su estancia en Ibarra. Totalmente. Al punto, Silvio, de que él cuenta todo su viaje. La primera parte de su libro es toda la narración del viaje, incluso desde que él siente el llamado a la vocación religiosa en su pueblo natal en Italia, hasta que él llega a Quito. Y él cuenta cuando ya habían ya habían llegado a Cartagena, desembarcan y vienen ellos por el Magdalena, y después vienen a caballo desde Colombia, desde lo que hoy sería Colombia, y llegan acá a la villa de Ibarra, dice él, ¿no? Y hay una cosa que él anota con mucho cariño de la ciudad de Ibarra. Dice, cuando él empieza a tratar el capítulo que habla sobre Ibarra, él dice, y aquí os presento, amabilísimos lectores, una de las delicias más amenas del Nuevo Mundo. Y entonces es la ciudad, no le dice ciudad, sino le dice, es la famosa villa de San Miguel de Ibarra, y comienza a hablar, habla en términos bastante elogiosos de la ciudad, de su ¿Dónde está ese libro? Ese libro está editado, el Centro Cultural Biblioteca Aurelio Espinosa Polit tiene una edición que data del año 2003, yo creo que es la edición más reciente, y estamos pensando hacer una nueva edición de los textos del padre Cicala. Bueno, Pablo dice estamos, porque usted pertenece justamente a esa institución, está coordinando. Sí. Sí, tenemos algunos proyectos. Lo que nos interesa, Silvio, es justamente estos grandes, yo llamaría clásicos, que como bien dice Jorge Madera, así como la monografía de Ibarra, todos deberíamos leer, que se conozcan, que se difundan, que no solamente estén en un grupo selecto, sino que toda la ciudadanía pueda acceder a ellos. Ahora, es muy fácil. ¿Es fácil acceder a la biblioteca? Exactamente. A la biblioteca es muy sencillo. ¿Dónde está ubicada? En Cotocollao, en calle José Nogales, N6922 y Francisco Arcos. ¿Requisitos para ingresar? Ninguno, Silvio, ninguno. Acceso libre y gratuito. Qué maravilla. Y tiene la ventaja, aquí una pequeña cuña comercial, si me permite. Tenemos nosotros la página web renovada completamente, y en la página web hay una sección donde uno puede acceder al catálogo. Entonces, si uno se acuerda, dice, chuta, ¿y cómo era este libro que dijo Pablo en el programa? Dice, creo que era así, que solamente con que ponga algo que se acuerde, pone padre Cicala, y le va a desplegar todos los libros que nosotros tenemos. ¿Qué porcentaje de la biblioteca está ya digitalizado? El porcentaje que está digitalizado solamente es un 20%, Silvio, pero es un porcentaje... Debe ser grande, porque la biblioteca es enorme.
enorme. Estamos hablando de 8 millones de páginas. Entonces, y eso solo es del 20%. Entonces, imagínense todo lo que es el 100%. Es un trabajo tenemos un equipo que todos los días, un equipo de 5 personas que exprofeso todos los días están digitalizando. Estamos yendo a todo vapor, pero sin embargo el volumen del acervo es sumamente grande, que va a tomar todavía mucho tiempo tener digitalizado, pero hacia allá vamos avanzando. Y además tenemos el archivo, Silvio, porque lo que estamos hablando ahorita es toda la sección de libros, ¿no? Entonces tenemos además todo lo que es el archivo, que son todos los documentos, manuscritos, etcétera, etcétera. Eso es una labor titánica que también ya estamos empezando por catalogar, por saber cada documento de qué se trata, para ponerlo también a disposición de los investigadores. Ojalá quiera Dios que hacia fines de este año nosotros ya tengamos una herramienta en la cual usted no solamente consulte el catálogo, es decir, no saber si el libro está en la biblioteca, sino que usted incluso pueda descargarse ese libro. No, esperamos que valió la pena este aparte en el programa, un break, porque estamos hablando de la Ibarra de antes del terremoto. Así es. Terremoto que ocurrió el 16 de agosto de 1868, exactamente hace 150 años. 151 sería hoy. A 151, claro. ¿Cómo todos tenemos vicios y virtudes? Así es. ¿Cuáles eran esos vicios y virtudes de los ibarreños de ese tiempo? Justamente el padre Cicala, él no solamente que pasó por Ibarra cuando él llegaba de Europa, sino que después fue asignado y vivió un tiempo en el colegio de aquí de los jesuitas. Entonces eso le permitió, él conoció todo el Ecuador realmente. Así como habla de Ibarra, habla de la Tacunga, habla de Riobamba, habla de Guayaquil. Entonces era un hombre como muy extraordinario, muy interesado en la geografía, en la naturaleza, en la historia de los pueblos. Y claro, cuando habla de la villa de Ibarra, él habla de los vicios y virtudes, dice él. Entonces entre las virtudes, él señala, dice que los ibarreños son personas muy dóciles de carácter, muy afables, dice, es el término que utiliza él, y que también dice que son de un ingenio muy despierto y muy apto para el cultivo de las letras. Esos son los términos elogiosos que él habla de la ciudad. Dice que es una ciudad relativamente tranquila, ¿no? Donde además también lo que exalta mucho es las cualidades de la naturaleza, o sea, una tierra fértil que produce de todo, ¿no? Ahora, en cambio, también todo tiene su contrapartida. Entonces, cuando habla en cambio de los vicios o defectos de la ciudad, no, ahí rompe fuegos el padre Cicala y habla de la embriaguez. Dice que el principal vicio de la ciudad es la embriaguez, ¿no? Entonces parece que les gustaba a los ibarreños del siglo XVIII, eran bastante afectos al alcohol. Y dice el padre Cicala que de eso se desprendían otros problemas, como por ejemplo los desafíos. Pero los desafíos deben entenderse en el contexto de esa época, eran como los duelos que conocemos, ¿no? Cuando alguien desafiaba a otro por cuestiones de honor, abatirse a duelo, exactamente. Y también los homicidios, ¿no? También, mire, en esa época incluso, es que el alcohol no es buen consejero para nada, ¿no? Imagínense, desde esa época habían problemas de inseguridad. Además de eso, al padre Cicala le escandalizaba el juego de dados, decía él, que eso es un vicio terrible, ¿no? Entonces parece que jugaban cartas y apostaban, entonces a eso él se escandalizaba de eso. Pero lo que más le escandaliza, lo que se indigna y se rasga las vestiduras del padre Cicala es, dice, además de no pocos escandalosos concubinatos. Entonces él ahí es lo que le supera al padre Cicala, y dice que lo más terrible eran los concubinatos en esa época, mi querido Silvio. Entonces esos eran los vicios, digamos, que vistos en la óptica de un viajero del siglo XVIII, ¿no? Un europeo religioso, además. Entonces, y hay una cosa muy simpática, porque él dice que además dice que todos estos problemas de la ciudad, que no había autoridad que los controle. Dice, y que dice que hubo un gobernador que, por corregir los concubinatos, no, a las personas que vivían, digamos, sin haberse casado, para que nos entiendan nuestros oyentes, que hubo un gobernador que por corregir eso fue sacado de Ibarra a pedradas, dice él,
no, por intentar corregir eso. Dice que los ibarreños querían seguir en esas condiciones. Lo sacaron a pedradas a este gobernador. Pablo, hace un momento habló de las bondades de la naturaleza. ¿Cómo era el clima de Ibarra? Pues justamente siguiendo al padre Cicala, él menciona algo que lo sentimos justo en estos días, Silvio, en estos días de verano. Un clima bastante templado, ni muy frío, pero tampoco muy cálido. Una característica que él habla es de que Ibarra tenía un clima cálido, pero húmedo. Hoy en día nosotros más bien lo percibimos como un clima cálido, pero más bien seco. Yo me imagino que ha cambiado bastante. Creo que es dentro del contexto de el calentamiento global que ha venido a cambiar. Y antes existían, cuando nosotros éramos guampras, muy marcada pues la época lluviosa y la época seca de vacaciones. Ahora cualquier rato es una desorganización total. Sí, totalmente. Pero además, Silvio, yo estaba pensando, digo, ¿por qué él habla de humedad, no? Y entonces yo me imagino que era por algo que también hemos conversado en otros programas, ¿no? El terreno de Ibarra muy cenagoso, ¿no? Es muy con mucha corriente de agua subterránea. Yo incluso he leído relatos pero estos ya relatos del siglo XX, donde hablan que Ibarra era famosa por el paludismo, que es una enfermedad más de carácter tropical, ¿no? Y que era célebre por el paludismo, y que la gente a veces tenía miedo de venir a vivir en la ciudad de Ibarra por temor al paludismo, porque claro, cerca sobre todo en esta zona de Yacucalle, abundaban las fuentes de agua y las corrientes subterráneas, y eso a su vez, el agua, digamos, estancada promovía los mosquitos y esta tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, y de ahí viene el nombre, pues Yacu, agua, calle del agua, calle del agua, ¿no? Entonces, pero además de esto, el padre Cicala menciona también que el clima de Ibarra era como él habla que tenía un carácter soporífero, dice, es el término que él utiliza, pero que era un clima tan delicioso que usted cuando estaba escribiendo daba sueño. Y entonces dice que él, una de las cosas que le llamó la atención fue que un día, estando aquí en el colegio de los jesuitas, le ve a un padre rezando el oficio divino, y el rato menos pensado el padrecito se quedó completamente dormido, ¿no? Entonces eso era una de las características del clima en esa época. Pero además este clima abrigado ayudaba para que, por ejemplo, las personas mayores vengan aquí a pasar su edad adulta, ¿no? Entonces, por ejemplo, el colegio de Ibarra de los jesuitas era conocido en aquel entonces como la residencia de los padres mayores. Entonces, los padres, cuando ya se retiraban, venían acá yo me imagino, no solo por el clima, sino porque una ciudad tranquila, una ciudad, como hablábamos al inicio del programa, apacible para caminar, con muchas frutas. Se dice que solamente y una ciudad plana. Plana, totalmente. Claro. Y se dice, el padre Cicala menciona que en la huerta de lo que tenían los jesuitas abastecía de sobra para toda la residencia de los jesuitas, para el colegio e incluso para la ciudad, de frutas, de toda clase de frutas. ¿Y qué otros productos se daban aquí en esta región? Bueno, la ciudad era muy conocida sobre todo por las carnes. Había mucho ganado bovino y también ganado porcino, y la carne de la que se producía en la ciudad de Ibarra era muy apetecida en otras zonas de la Real Audiencia de Quito. Algo bien importante, un producto característico también era el azúcar, por la cercanía que tenemos con el Valle del Chota. Recuerde, Silvio, que los jesuitas tenían haciendas en el Valle del Chota, y en estas haciendas se producía toda clase de derivados de la caña de azúcar. Tenemos el azúcar blanca, pero también la raspadura, que se llamaba, que era la azúcar negra, o la panela que nosotros conocemos hasta el día de hoy. Y el padre Cicala da algunos datos interesantes. Por ejemplo, dice que la caña en el Valle del Chota, el tiempo de maduración de la caña desde la siembra hasta la cosecha duraba 1 año exacto, ¿no? Ese era el tiempo de maduración de la caña, y que además había también gran producción de algodón, ¿no?, en estas haciendas del Valle del Chota. Este tema de las haciendas, Silvio, si me permite una digresión, pero ha sido un tema bastante incluso polémico, porque se dice que los jesuitas eran los más grandes terratenientes de la época colonial, pero eso es relativo, porque justamente hace pocos días le escuchaba al doctor José Albuja, claro, que afirmaba que no eran los jesuitas los terratenientes de esa época. ¿Quiénes eran?
¿no? Mire, Silvio, el poder de la tierra estaba repartido, ¿no? Estaba en poder de algunas familias principales, ¿no? de aquel entonces. Pero sobre todo la iglesia, claro, o sea, es innegable que la iglesia también sí era poseedora de grandes extensiones de tierra. Pero el punto que hay que reflexionar, Silvio, es que esas haciendas no eran para acrecentar riqueza, sino era que el producto de las rentas que producían las haciendas se invertía en una obra de educación y en una obra que yo diría, me atrevería a decir sin temor a equivocarme, una obra de civilización. Imagínense, Silvio, lo que significaba sostener, hablando ya en términos económicos, sostener, por ejemplo, el tema de las misiones en lo que hoy es la Amazonía ecuatoriana. Eso era un trabajo que demandaba mucho esfuerzo, mucho dinero. Los misioneros tenían que llevar provisiones, tenían que llevar productos, herramientas, etcétera. ¿Y de dónde salía el dinero para todo eso? Los colegios de los jesuitas, además, eran gratuitos, Silvio. Ahora es que son pagados, pero en la época de la colonia eran totalmente gratuitos. Entonces, esa subvención a la educación también tenía que salir de alguna parte. Entonces, por eso es que fundaban el colegio, pero usted va a ver siempre, no solo con los jesuitas, sino en cualquier institución, se fundaba la institución y se le asignaba algún tipo de propiedad agrícola para el sostenimiento. Eso era algo muy común en la época de la colonia. Entonces, al colegio de Ibarra, además de esta estancia de Chorlaví, que ya le asignaron en el inicio, luego le asignaron una hacienda que hasta ahora persiste el nombre, Cuajara, en el valle del Chota. Entonces, todo lo que producía la hacienda de Cuajara ayudaba para el sostenimiento del colegio, ¿no? Entonces, en esa perspectiva es en la que tenemos que entender este tema de la posesión de la tierra. Y otro tema que también es polémico, Silvio, es el tema de la esclavitud, ¿no? Es verdad, o sea, en las haciendas jesuitas existían esclavos, pero hace poco hay una ahora, dentro de estos revisionismos que no siempre son del todo acertados, hay una especie como de demanda, si se puede decir, de los pueblos afro, de que exista como una, ¿cómo diremos?, como una reivindicación frente a estos hechos, que está bien, ¿no? Que eso está muy bien, pero tome en cuenta una cosa, Silvio: cuando los jesuitas son expulsados, las haciendas que ellos tenían son asignadas a personas particulares, y uno de los problemas que se suscita es de que las cuestiones de abuso, de maltrato, se comienzan a exacerbar en las haciendas. Es decir, las personas particulares que compraron haciendas de los jesuitas comienzan a maltratar a la gente. Cuando ya no estaban aquí los jesuitas. Al punto, Silvio, que al año 1783, un grupo de trabajadores de las haciendas del Chota se van a Quito, donde el presidente dibuja, y hacen una especie de pliego de peticiones, y en uno de los puntos dicen: solamente queremos volver a ser tratados como nos trataban los padres jesuitas. Yeah. Era lo único que pedían. O sea, ¿qué más evidencia? O sea, exacto. Y pruebas del canto. Si nosotros cogemos los alegatos judiciales del siglo XVIII, usted va a ver que sí hay casos, por ejemplo, donde hubo cuestiones de maltrato en las haciendas jesuitas. Creo que hay 2 o 3 casos, pero en todo un periodo que va de 1700 a 1767. En cambio, solamente en 15 años después de la expulsión, usted encuentra no 2 o 3, sino ya encuentra cientos de casos de denuncias de abuso. Entonces, además había un problema grave. Los jesuitas siempre habían tendido a agrupar a las familias, ¿no? Entonces, en las haciendas existían como pequeños poblados donde todo el grupo familiar estaba de los esclavos, ¿no? Pero en cambio, cuando vinieron otros propietarios, ellos les amenazaban con venderles. Entonces ellos tenían terror de que separen el núcleo familiar. Nos decían: quieren vender a mí. Imagínense lo terrible, vender a un ser humano. O sea, son cosas, afortunadamente, Silvio, que ya en la historia de la humanidad han sido superadas con creces, ¿no? Pero bueno, esa era la realidad, digamos, de la época de las haciendas del Valle del Chota en el siglo XVIII. Haciendas que, como digo, sostenían la obra educativa y pastoral de la Compañía de Jesús. Pablo Endara aporta al programa, y hablando del paludismo que existió aquí, menciona que esta enfermedad fue erradicada por el doctor Jaime Rivadeneira. Vale la pena en algún momento destacar esta labor del doctor.
Pero lleva, hay una avenida importante que lleva el nombre de este doctor que es un importante dato que libró a Ibarra del paludismo. Del paludismo, que como le decía Silvio, para los años 1915 y todo era célebre Ibarra y tenían pánico de venir a vivir porque era el paludismo estaba realmente en boga. Incluso también, por ejemplo, dato curioso, en el Valle de los Chillos también. Valle de los Chillos tan próximo a Quito, que igual es un valle cálido, como usted sabe, también famoso por el paludismo. ¿Había agua también? Sí, había muchos ríos y ahí está. Y sobre todo yo creo que el clima cálido también contribuía a eso. Imagínense, una de las personas que murió por el paludismo, año 1930, fue el esposo de la famosa matrona quiteña María Augusta Urrutia, de Escudero, que como sabemos ella era una gran propietaria de haciendas en torno a la capital. Y el esposo de ella se llamaba Alfredo Escudero. Se dice que por salvarle a un trabajador la vida, le hizo una transfusión de sangre, y por eso él adquirió el paludismo y él murió de paludismo. Y no estamos hablando de la colonia, ya estamos hablando más o menos del año 1930. Claro. Entonces, ya cuando se hacían transfusiones. Así es, exactamente. Claro. ¿Y cómo sería Yaguarcocha en el siglo XVIII? Bueno, aquí hay una cosa simpática que yo conversaba con usted, Silvio, antes de empezar el programa, y era esta costumbre ahora tan arraigada en los ibarreños, ¿no?, de que los domingos vamos a Yaguarcocha a degustar los pescados. Era algo que ya sucedía en el siglo XVIII, y el padre Cicala lo menciona, dice que cerca de la ciudad, no llega a mencionar el nombre de Yaguarcocha, él habla de un lago que está muy cerca de la ciudad, y cuál otro sino Yaguarcocha. Claro. ¿No? Y él dice que se podía navegar, que habían canoitas, dice él, que estaban dispuestas para la navegación. También habla de un dato curioso, dice que Yaguarcocha estaba lleno de islitas, dice él. Yo me imagino que habrán sido quizás Totora, ¿no?, que estaba dispersa un poco por el lago, pero da la impresión que también el lago tenía unas dimensiones más grandes de lo que hoy es en la actualidad, tomando en cuenta que es un lago que no tiene alimentación de agua. Pues hoy en día me parece que tiene, sí tiene, pero es artificial, digamos, ¿no? Claro, hay un canal que lleva el agua de las partes altas del Tahuando, atraviesa por debajo del Alto de Reyes en un túnel y va a desembocar en la laguna. Y tiene también su desfogue. Sí. Entonces se puede renovar esa agua, ¿no? Claro que sí. Y mire, dice Silvio que había pescado, dice él, que había mucho pescado en el agua, pescado de un carácter muy delicioso, dice él. Entonces, que era y dice, menciona algo más, menciona que los ibarreños iban con sus escopetas, dice él, y con perros de caza, de cacería, iban a Yaguarcocha a coger patos. Sí. Claro. Y hay una fotografía muy famosa pero está claro, pues ¿qué será? Del año más o menos, yo supongo de 1920 por ahí, donde se ve a distinguidos caballeros de Ibarra con terno, montados en una canoa en Yaguarcocha con escopeta al hombro, ¿no? Sí. En busca de, como dice usted, en cacería de patos. Ahora, el pescado que se consume en Yaguarcocha es la tilapia, que fue sembrada hace algunos años y que ahora ya la traen de otros lados. Así es, así es. Eso también nos llama a una inquietud, ¿no? ¿Cuál era el pescado del que habla el padre Cicala? Él no nos menciona qué tipo de pescado era, ¿no? A lo mejor eran preñadillas, ¿no? Como así sucedía en el lago San Pablo, ¿no? Que estaba con una población muy grande de este pez que lastimosamente ha desaparecido de la fauna local, ¿no? Que era un pez, parece que tenía una textura muy fina, ¿no? Que era muy, muy apreciado, sobre todo en época de Cuaresma. Y dicen que luego del terremoto se abrieron grietas y que brotó agua y que salieron las preñadillas, ¿no? Salían los peces ahí, en las grietas que se abrían en la tierra, claro que sí. Hablemos, Pablo, de algunos ibarreños ilustres de ese tiempo, de antes del terremoto. Silvio, aquí yo simplemente mencionar, de entre tantos yo destacaría dos. Jacinto Coyaguazo, que fue cacique de Ibarra, cacique indígena de Ibarra, y también el padre Miguel Manosalvas. Vamos a hablar primero de Jacinto Coyaguazo. Este era un hombre muy culto, que escribió un libro que se llamaba Historia de las Guerras Civiles entre Huáscar y Atahualpa. Pero este libro era interesante porque era la visión de un indígena sobre un hecho que había sucedido en esa época, pues, dos siglos antes. Y él escribe como mucho de la visión de los pueblos indígenas sobre ese hecho que aconteció poco antes de la conquista española.
Pero ¿qué pasa, Silvio? Lamentablemente, este es un hecho que avergüenza, ¿no? El corregidor de Ibarra, que es como decir hoy en día el alcalde, ¿no? Se entera de que Jacinto Collahuaso ha escrito este libro y manda quemar en la plaza pública, en la plaza mayor, lo que hoy sería el Parque Pedro Moncayo, manda quemar todos los escritos y todos los libros publicados con este tema. Entonces, y lo que escriben en la sentencia es realmente vergonzoso. Él dice que manda a quemar todos esos libros porque Jacinto Collahuaso ha escrito cosas que no conviene que sepa un indio. Esa es la cosa que es algo realmente vergonzoso. Jacinto Collahuaso, luego de eso, yo creo que pienso yo que se despecha, no vuelve a escribir, hasta que cuando él ya es anciano, es visitado por el padre Juan de Velasco, por nuestro gran historiador, que siendo jesuita es destinado al Colegio de la Compañía aquí en Ibarra, y entonces él tenía una costumbre, y era que al pueblo que le destinaban o a la zona que él iba, él siempre consultaba, hablaba con las personas mayores para enterarse como de datos históricos, ¿no? o de cosas que ya la memoria se iba perdiendo. Entonces él le entrevista a Jacinto Collahuaso. Entonces, y él le da algunos datos, no le da todo, y él se lamenta y dice que cómo es posible que haya sucedido esta cosa tan terrible con el corregidor, y además que gran parte de lo que escribió Jacinto Collahuaso se perdió para siempre, porque su autor ya no lo recordaba, porque ya era una persona de avanzada edad y no había forma de recuperar eso. ¿Pero existe algo? Verás, Silvio, hay algunas pistas, pero no se ha logrado comprobar si en realidad en algún lado se salvó. Ojalá fuera posible, eso sería un acontecimiento, pero trascendental, encontrar este famoso libro de la historia de las guerras civiles entre Huáscar y Atahualpa. Sería algo fabuloso. Hay pistas que llevan a pensar que podría en algún lado estar, pero es muy difícil, muy complicado. Pablo, son manuscritos. Bueno, es un impreso, ¿no? Este libro no solo fue manuscrito, sino que fue ya impreso. Es como que usted manda a hacer hoy en día un libro de, no sé, 200 ejemplares, por ponerle un número, y el alcalde le manda a quemar en la plaza pública. Imagínese lo terrible que sería eso. Eso fue lo que pasó con Jacinto Collahuaso. Pero sería injusto mencionar solo a dos personas. Usted menciona también al padre Miguel Manosalvas. Sí. Ya le voy a pedir que hable de él. Debemos comprometernos, Pablo, para destacar los nombres de ilustres ibarreños de antes del terremoto. Por supuesto que sí. Por hoy nos centramos en los dos nombres y tal vez en el científico Manuel Carvajal. Claro que sí. Silvio, ¿quién era el padre Manosalvas? Primero, padre Manosalvas era un hombre un jesuita de la época del siglo XVIII, que tenía mucho talento para la literatura, sobre todo. Era un hombre muy sensible a la literatura, pero además un hombre con una vida espiritual muy importante, al punto de que él fue nombrado provincial de la Compañía de Jesús. El provincial, es la autoridad máxima dentro de un territorio. En ese tiempo, lo que ahora es Ecuador. Lo que es Ecuador, así es. Entonces, un ibarreño fue, el superior máximo de los jesuitas de toda la audiencia de Quito. Pero a él le tocó abordar un hecho terrible, el momento de la expulsión de los jesuitas. Siendo provincial, pues él estaba en el colegio máximo de los jesuitas en Quito. Y las crónicas dicen que cuando el presidente de la audiencia va a notificarles a los jesuitas la expulsión, que el padre Manosalvas rompe en llanto, ¿no? Y le afecta mucho. Y al punto, Silvio, que comienzan a emprender el viaje hacia el exilio, y el padre en Panamá no puede más y él muere de pena. O sea, no de enfermedad, nada, sino muere de tristeza. Y entonces, quien escribe esto es el padre Juan Bautista Aguirre, ¿no? Dice que en Panamá, perdimos a nuestro padre provincial. Un viaje además, Silvio, de los padres jesuitas
en unas condiciones muy precarias, pasaron muchos vejámenes, muchas humillaciones, etcétera. Entonces, ese fue el padre Miguel Manosalvas, y los ibarreños debemos estar orgullosos de que un ibarreño haya ocupado un sitial tan importante. Pero usted me preguntaba, Silvio, también de Manuel Carvajal, y yo creo que este es uno, así como dice usted que hay que rescatar la memoria de ibarreños antes del terremoto, este es uno de los más urgentes personajes sobre los cuales hay que rescatar su memoria. Imagínese, Silvio, Manuel Carvajal, año 1761, era estudiante del Seminario Mayor de San Luis, que lo regentaban los padres jesuitas. Y él se iba a graduar, era algo así como que hoy en día estaba obteniendo su pregrado, diríamos hoy día. Y resulta que había en esa época entre las universidades en Quito una cierta pugna o disputa en relación a la teoría de Copérnico versus la teoría de Ptolomeo. ¿Cuál era la diferencia? La teoría de Ptolomeo, que era la aceptada por la iglesia en aquella época, decía que la Tierra estaba en el centro del universo, ¿no? Mientras que Copérnico decía no. La Tierra es un cuerpo celeste que gira alrededor del Sol, ¿no? Hay un sistema alrededor del Sol y el universo es muchísimo más amplio. Pero claro, esa teoría no era, en ese momento generaba mucha sospecha y mucha... No era muy aceptada. No era, mejor dicho, no era nada aceptada. Pero en un momento dado, año 1761, este estudiante ibarreño, Manuel Carvajal, se lanza al estrellato y dice, bueno, yo en mi tesis voy a defender esa teoría y voy a suscitar un debate, ¿no? Y el que le alienta a eso es un jesuita catalán que vivía en el colegio de Quito, el padre Juan de Hospital. Entonces él era el presidente del tribunal de tesis, digamos, el que le examinaba. Entonces le dice, ya, yo te apoyo para que defiendas eso. Y en esa época, Silvio, cuando usted se iba a graduar de la universidad, se hacía un pliego, que es decir, como un póster, diríamos hoy en día, para que nos entendamos, en el cual usted ponía cuál era el tema que iba a defender, y ya ponía como los puntos principales que iba a sostener. Entonces decía, tal día en la Real Universidad de San Gregorio el estudiante tal defenderá. Incluso ponía hasta la dedicatoria, igual que se estila hoy. Usted hoy ve que en las tesis siempre los estudiantes ponen la dedicatoria. Y aquí un pequeño paréntesis, Silvio, de esas cosas que a veces pasan en nuestro país. Este pliego de tesis de Manuel Carvajal lo conservamos en el Centro Cultural Biblioteca Ecuatoriana. Y todos los que trabajamos ahí conocemos toda esta historia que yo le estoy contando. Pero resulta que tiempo atrás, en una publicación, no voy a decir de quién, lo ponen como un devocionario al pliego de tesis, como un devocionario a la Virgen de los Dolores le ponen. Eso prueba la poca investigación y a veces la ligereza con que tratamos los documentos históricos. ¿Por qué lo ponen así? Porque el texto está en latín y en la parte más destacada él la dedica en latín a la Virgen de los Dolores, pero es la dedicatoria, no es otra cosa, no es que es un devocionario, sino es solamente la dedicatoria que él por devoción dedicó su tesis a la Virgen, eso es todo. Y algún investigador poco avesado solo vio eso y pone este texto tan importante para nuestra historia, lo pone como si fuera solamente un devocionario. Pero nosotros en el Centro Cultural Biblioteca Ecuatoriana hemos reivindicado la importancia de este documento, y también aquí una invitación también a conocer nuestro museo, donde van a poder conocer este documento, que además es importante, Silvio, por otra situación, y es de que este documento es uno de los primeros impresos en la Real Audiencia de Quito. Los padres jesuitas traen la imprenta año de 1755 y los 5 primeros años estuvo en Ambato la imprenta. Luego las llevan a Quito. Y en Quito, uno de los primeros documentos que se imprime es este pliego de tesis del ibarreño Manuel Carvajal. Silvio, esto era muy importante porque en el mundo universitario de esa época, ni siquiera en Europa se habían atrevido a sostener como abiertamente un debate sobre este tema. Entonces, Quito y un ibarreño es de los primeros que se lanzan al estrellato a sostener una teoría que para la época era bastante polémica, y que además denota también un poco la actitud valiente de la Compañía de Jesús, porque si estamos hablando del año 1761, hablamos 7 años antes de la expulsión, y entonces era una época donde la compañía a nivel mundial ya tenía problemas, ya había sido expulsada de Portugal, faltaban 6 años para que sea expulsada de España. Entonces era defender una teoría de estas, era meterse en un problema más.
pero hubo gente valiente que contribuía a la ciencia, ¿no? Y que trabajó mucho por difundir estas ideas, que además eran ideas muy, muy avanzadas pues para la época, ¿no? Eso. Saludos al doctor José Albuja. Un cordial saludo. Sí, y se comunica con nosotros y menciona, yo me había equivocado, usted rectificó, son 8 los tomos, y así lo afirma Pepe, sí, de la monografía de Ibarra. Así es. Y está disponible a la venta a precio simbólico en la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura. Hay que aprovechar. Un llamado a todos los ibarreños, a todos quienes nos escuchan, para acudir a la Casa de la Cultura, adquirir este libro. Además, es de una lectura muy amena, en un lenguaje muy asequible para todas las personas, y es algo que nos va a enorgullecer como ibarreños. Realmente uno siente mucho orgullo de su tierra, ¿no?, al leer las páginas de la monografía de Ibarra. Así es. ¿Cómo era la situación económica de la población de Ibarra antes del terremoto? Bueno, Silvio, el siglo XVIII, es decir, estamos hablando bastante antes del terremoto, el siglo XVIII se caracterizó por mucha pobreza. Toda la Real Audiencia había entrado en una crisis que se conoce como la crisis de los textiles. De lo que vivía la audiencia era de la producción textilera, y debido a las normas que imponía el Imperio Español sobre el comercio, hubo una crisis muy fuerte, que a la postre esta crisis fue la que provocó los movimientos independentistas. O sea, la gente estaba cansada de los tributos y de la pobreza, y tomó la decisión de empezar estos procesos emancipatorios. Pero entonces había mucha pobreza, al punto, Silvio, de que en la ciudad de Ibarra, por ejemplo, no existía un médico. O los médicos tenían visitas muy esporádicas, y el mismo padre Cicala nos menciona que, por ejemplo, los habitantes de la ciudad de Ibarra acudían al colegio de los jesuitas en demanda de medicinas. Y una cosa interesante, una de las medicinas más requeridas era la quina, o quinina, que era, ¿no?, para precisamente curar el paludismo, ¿no? Se dice que fueron los mismos jesuitas los que descubrieron el árbol de la quinina en Loja, se dice, ¿no?, que lo encontraron allá, pero este era uno de los productos más demandados. Pero además también, por ejemplo, en las haciendas circundantes a la ciudad, a veces, claro, pues se producían accidentes, entonces siempre los traían acá y los llevaban al colegio de la compañía. Y el padre Juan de Velasco, que también vivió aquí en la ciudad de Ibarra, él habla de que el colegio de los jesuitas otorgaba grandes limosnas a la población, porque la población estaba arruinada, dice él, y que las familias más importantes se habían ido, y prácticamente, dice el padre Juan de Velasco, habían dejado despoblado el lugar. Entonces la crisis económica que se dio en el siglo XVIII fue una crisis muy severa, al punto, Silvio, que el Eugenio Espejo, esto ya a finales del XVIII, él hace un discurso a los quiteños, que me parece que está en el Nuevo Luciano de Quito, obra de Eugenio Espejo, y él dice: es urgente rehabilitar Ibarra, resucitar es el término que él dice, resucitemos Ibarra. Y él, imagínense, Eugenio Espejo, siendo quiteño, él identificaba a la ciudad de Ibarra como clave para el comercio a través del puerto del Pailón, hoy en día San Lorenzo, como clave para reactivar el comercio. Y como comunicación inmediata a Colombia. Totalmente. Entonces, pero ya luego, en el siglo XIX, digamos, hay un viajero muy, muy interesante que llega a la ciudad poquitos años antes del terremoto, 1864. Y estamos hablando de un diplomático, se llama Friedrich Hasaurek. Él era embajador del gobierno de Estados Unidos ante el gobierno de García Moreno. Y él, por ejemplo, en cuanto a la situación económica, él menciona algo preocupante. Y él dice que Ibarra en esa época estaba económicamente muy por debajo en industria de Otavalo, de Cotacachi y de Atuntaqui. Cuando él pasa por estos 3 poblados, exalta mucho el trabajo y la industria de estos pueblos, pero llega acá y dice: yo no percibo industria en la ciudad de Ibarra. Dice: es una ciudad de terratenientes, dice, que pasan su tiempo en las haciendas de las afueras. Entonces, y esta falta de industria en Ibarra es un mal endémico hasta ahora. Exactamente, no hay. Por eso lo menciono, porque hasta el día de hoy es algo que como ibarreños nos debería preocupar. Así es. Se nos fue la hora, Pablo. Sí, quedan algunos temas. Sí.
y quiero comprometerle para otro programa hablar. Con todo gusto, Silvio, con todo gusto. ¿Podemos fijar fecha? Claro, cuando usted me diga, yo estoy aquí. Si es que existen disponibilidades para la próxima semana. Creo que se podría. ¿Sí? Sí, bueno, anunciaremos. Así es. Porque siempre es interesante hablar con Pablo sobre estos temas, conoce mucho, sabe mucho y comunica muy bien. Gracias, Silvio. Hablemos entonces, como último punto, de la Junta Soberana de Quito, que otorga el título de ciudad a Ibarra en 1811. Silvio, durante el transcurso de este programa nos hemos enfocado mucho en el siglo XVIII. Ahorita con la pregunta que usted me hace estamos ya entrando al siglo XIX. Y que se inaugura con un hecho fundamental, ¿no? Que es todo este proceso de independencia. Y aquí, Silvio, una digresión. Y es que al 10 de agosto, que acaba de pasar hace pocos días, se lo quiere, yo no sé qué pasa, pero se lo quiere borrar a todo trance, incluso desde las esferas gubernamentales. Ahora con este tema de los feriados. De los feriados trasladados a otras fechas. Pasa sin pena ni gloria. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, el otro día, yo a través de las redes sociales cuestionaba un video que andaba circulando donde minimiza, por no decir que prácticamente lo trata de una manera hasta peyorativa al 10 de agosto, diciendo que no es verdad que Quito fue la primera ciudad donde se dio el grito de la independencia, ni que somos Luz de América. Y eso no es así, debe entenderse en el contexto de cada región. Y el 10 de agosto fue súper importante para el territorio de lo que es Ecuador, pero también para la región. ¿Por qué menciono todo esto, Silvio? Porque tiene que ver con esto que ocurre en 1811. Esta Junta Soberana que se conforma en Quito en 1809, año del primer grito de independencia. Esta junta fue efímera, no duró mucho. Y luego las otras ciudades alrededor de Quito, las ciudades importantes, Guayaquil, Cuenca, cercan a Quito y dicen, no, nosotros no plegamos a este movimiento que se ha dado en la capital. Entonces le dejan a Quito prácticamente aislada y los patriotas luego tienen que transar con el conde Ruiz de Castilla. Eso trae algunas dificultades y hace que luego se forme una segunda junta. Pero esta segunda junta, digamos, tenía un corte, digamos, de una cierta afinidad al rey. O sea, lo que buscaban era autonomía, pero no tanto independencia, ¿no? Era una posición un tanto ambigua. Pero es esta segunda junta, Silvio, la que en el año de 1811 reconoce a la entonces, que se le conocía así, Villa de Ibarra, le otorga el estatus de ciudad. Sucedió hace un poco más de 50 años del terremoto. Claro que sí, claro. Le reconoce. Y luego el Libertador también, años después, le ratifica, digamos, esa prerrogativa de ciudad a nuestra querida Ibarra, ¿no? Entonces, y además, Silvia, y con esto para cerrar, Ibarra jugó un papel muy, muy importante en estos procesos de independencia, precisamente por la conexión con Colombia. Recuerde que todo el territorio del Virreinato de Nueva Granada, que se llamaba en aquella época, ellos ya, digamos, vivían prácticamente una independencia. Entonces había una serie de tensiones con estos territorios en el actual Ecuador, que todavía estaban, digamos, en pugna con España. Pero se da un hecho dramático, Silvio, y es de que en el año 1812, y este es un hecho inédito y que lamentablemente la gente no conoce, se forma, imagínense, Silvio, el Estado de Quito, ¿no? Y se forma la Constitución del Estado Libre de Quito, así se llamaba. Y adivine quién era uno de los constitucionalistas que ayudó a la redacción de ese documento. ¿Quién fue? Un ibarreño, Calixto Miranda y Suárez. Aquí tenemos una calle aledaña al Mercado Amazonas que lleva ese nombre, Calixto Miranda y Suárez. A los ibarreños, cuando pasen ahí, este fue uno de los redactores de la Constitución del Estado Libre de Quito, año de 1802. ¿Quién rescató este importante dato? Un ilustre jurista ibarreño, César Dávila Torres, de quien en el Centro Cultural Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Poli tenemos su biblioteca, gracias a su familia. Es la última donación que nos han realizado y ahí tenemos, cuando nos visitan, hemos recreado el fondo, les llamamos nosotros el fondo César Dávila Torres, hemos recreado como si fuera el lugar de estudio de él, ¿no? Como fue su biblioteca. Entonces, qué interesante. Sí, hay que conocerlo. Entonces, este ilustre jurista ibarreño, fallecido hace pocos años, él hizo una investigación que también está en la
monografía de Ibarra, donde habla sobre la importancia de Calixto Miranda y Suárez como uno de los constitucionalistas que intervinieron en esta primera constitución, que yo pienso que debería ser la primera constitución, no la de Riobamba de 1830, sino la del Estado Libre de Quito de 1802, que lamentablemente por los conflictos y que estábamos además en un contexto de guerra, no perduró mucho, pero eso no le resta importancia. Siempre es interesante conversar con Pablo Rosero Rivadeneira, interesante e ilustrativo, porque nos abre las páginas de la cultura y de la historia de nuestra ciudad. Gracias, Pablo, siempre será un invitado especial a este programa. Y gracias a los oyentes de FM Ritmo que nos siguen semana a semana en este programa desde la esquina del Coco. Hasta otra oportunidad.